Buenas tardes en Educahistoria y bienvenidos a la Historia para Todos. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al profesor Félix González Chicote, del IES Margarita Sala de Seseña, y nos presenta una actividad que se llama Arqueología y Prehistoria para primero de eso. Buenas tardes, Félix, Hola, bienvenido. buenas tardes. Buenas tardes. Bien, la primera pregunta, ya a quemarropa, es ¿qué es esta actividad de arqueología y prehistoria para primero de eso? Esta actividad fundamentalmente inicia a los alumnos en lo que sería el taller del historiador. Y lo que es una recreación de un yacimiento histórico con el objetivo de que los alumnos aprendan las técnicas fundamentales de lo que sería la arqueología. ¿Y para quién está hecha? ¿Para primero de eso me dices? Se realiza fundamentalmente en primero de la ESO, pero la idea es que a lo largo de toda la educación secundaria inicien lo que nosotros llamamos el carné de investigador. Es decir, se inician con el yacimiento arqueológico, pero luego en segundo van haciendo otro tipo de actividades, tercero, etcétera. Es decir, estos talleres se inician ahora, pero terminan en cuarto de la ESO. Y háblanos del menú, es decir, ¿cómo se hace el taller este? Bueno, el taller es, generalmente lo hemos venido haciendo estos años, aprovechando que había un periodo de la evaluación ordinaria y extraordinaria y organizamos los aprendizajes en base a talleres en las diferentes etapas. El yacimiento, como he dicho, es una recreación. Primero en el departamento preparamos lo que sería el yacimiento y una vez que lo tenemos, pues empezamos a llevar a cabo lo que sería una excavación previa formación del alumnado, es decir, cómo hay que geolocalizar el yacimiento, cómo hay que realizar el trabajo científico, es decir, hacer las cuadrículas y posteriormente ir extrayendo los materiales, clasificándolos, fotografiándolos, clasificándolos, es decir, introduciéndolos en todo lo que sería un trabajo cooperativo en el marco de un yacimiento arqueológico, dejando bien claro siempre que es una recreación, lógicamente. Y finalmente, ¿por qué se os ha ocurrido al equipo docente hacer esta experiencia? El primer tema, en primero la ESO, casi siempre coincide con las fuentes históricas y a la vez la prehistoria. Entonces, el yacimiento es una buena excusa para poder plantear la pregunta, ¿cómo sabemos lo que sabemos en historia? Y lo que sabemos en historia se lo debemos a una serie de técnicas rigurosas, de una serie de fuentes, y empezar por conocer cómo se elabora la historia a través del trabajo en un yacimiento, pues es una manera muy, digamos, muy atractiva para el alumnado de iniciarse en esas dos cosas, en el trabajo y el manejo de las fuentes y de los objetos y a la vez de conocer la prehistoria en base a fundamentalmente materiales tecnológicos. Ese sería un poco el planteamiento. Pues muchas gracias, Félix, y te dejo con Don Marcos para que os toméis un café. Hola Félix, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? muy buenas. Mira, lo primero que te quería preguntar es ¿qué es la cosa más te ha sorprendido en la reacción de los chavales a la hora de participar en los talleres? Yo, lo que más me sorprende es que pasan los años y los recuerdan. Jimeno Sacristán insiste mucho en la idea de que los contenidos tienen que ser experiencias. Y mi experiencia en este caso con los talleres es que es algo que los alumnos recuerdan posteriormente, recuerdan mucho cómo trabajaron en el yacimiento, cómo obtuvieron las piezas, o cómo elaboramos una cueva, cómo pintábamos, o incluso en segundo, cómo elaborábamos las pinturas románicas. Entonces yo creo que eso es lo más relevante, que convierte el contenido en experiencia y a la vez nos permite trabajar no únicamente el contenido fáctico de la historia, sino cómo producimos, creamos, imaginamos la historia. Y además, la arqueología tiene una ventaja, que es que constantemente nos apela a preguntar, a hacer preguntas. Entonces, el alumno, para comprender lo que está haciendo, tiene que constantemente hacerse preguntas. Yo creo que eso es lo más interesante y lo que más les suele gustar. Y además de esta experiencia arqueológica, entiendo que has hecho bastantes más tipos de experiencias didácticas con alumnos, ¿no? ¿Nos puedes contar alguna otra que hayas hecho así interesante?
Sí, mira, en primero de la ESO, generalmente lo que hacemos es, al final del curso, una especie de museo. Un museo que incorpora pues, todo lo que hemos elaborado. Generalmente, todo el material que hemos extraído del yacimiento se expone. Hemos elaborado generalmente también cerámica cardial, es muy habitual. Hacemos modelos de megalitos, hace el alumnado modelo de megalitos. Aparte, recreamos una cueva. Luego es habitual algún taller de cosmética egipcia, lo hemos hecho otros años, y finalmente mosaicos romanos. Entonces, todo ese material lo que hacemos es que lo convertimos en un museo. Y aparte de eso, este año lo que vamos a hacer, que con la pandemia quedó pendiente, es certificar a los alumnos. Es decir, el alumno que ha trabajado en el yacimiento termina teniendo un título, el título de arqueólogo. Y con ese título después lo que hacemos es una especie de aprendizaje de servicio con los colegios, que los alumnos de quinto y sexto de primaria vienen al yacimiento y son los propios alumnos los que lo explican. O bien explican el museo al finalizar el curso. Es decir, no solo hay trabajo de contenido, sino que también hay mucho procedimiento y luego transferencia, que los alumnos se conviertan en guías y explican su propio aprendizaje, sobre todo a los colegios de los que ellos vienen, porque claro, el sexto de primaria y primero la ESO les pilla muy cercano y hay como una especie de pues orgullo por enseñar su trabajo, lo que han aprendido a los alumnos que se van a incorporar. Entonces, yo creo que eso es muy motivador. Y dime otra cosa, esto ya son en un terreno más de curiosidad personal. Claro, tú haces estos talleres para que los alumnos vivan de una manera mucho más directa, ¿no? La historia, que no sean sencillamente fechas en libros y ya está, sino que la puedan como tocar, ¿no? Pero mi pregunta es, a la hora de hacer estos talleres, por ejemplo, porque me ha parecido ver algún vídeo y creo haberte leído, hacer algún comentario, por ejemplo, cuando estás haciendo como las herramientas prehistóricas, intentando como tallar piedras y similar, no te ha, tú mismo no has aprendido también de esa experiencia y no te ha parecido como, no has tenido como reflexiones de decir cómo podían hacer esto hace tantos años, porque mira que es difícil y se necesita maña, ¿no? Sí, desde luego que, y muchas veces también te sorprenden porque les resulta, yo creo que, eh, lo comentaba Joan Santacana en una entrevista que os estuve viendo, la importancia que son los objetos, que tienen los objetos para enseñar, sobre todo porque al final es otra manera diferente de abordar las cosas. En lugar de una perspectiva tan amplia de cronologías, de etapas, de fases, centrarnos en el objeto, la historia del objeto, ¿no? Un bifaz o de un hacha de mano, etcétera. Y eso sí que les resulta a ellos bastante llamativo, sobre todo el proceso de elaboración, la funcionalidad, etcétera. O sea, yo creo que en ese aspecto sí que resulta muy sugerente para ellos, porque es una manera diferente también de abordar las cosas. Y finalmente, ¿tienes alguna idea de futuro hacer, aparte de todas estas cosas? Es decir, ¿algún otro taller que tengas pensado? por, por delante tenemos bastantes talleres, ya te digo, porque al final solemos repetir aquello que funciona bastante bien. Y ahí, ya te digo, como una secuencia que intentamos llevarla a lo largo de varios cursos. Ya te digo, por ejemplo, en primero es muy habitual todo lo que tiene que ver con la cerámica, con el yacimiento. En segundo, hemos trabajado mucho lo que es la pintura románica, preparamos el soporte, y bueno, ahí vamos haciendo. Luego en bachillerato, pues ya son cuestiones más de investigación, sobre todo con las hemerotecas digitales. También hemos trabajado, es decir, que van surgiendo cosas. Ahora en segundo bachillerato, por ejemplo, vamos a abordar lo que es el deporte femenino en la Segunda República, utilizando las fotografías que podemos encontrar en las revistas gráficas que hay en la hemeroteca digital. Es decir, que cada año van surgiendo ideas, también los miembros de departamento van teniendo diferentes ideas, y entonces, pues bueno, vamos ahí eh, siempre con la idea del taller del historiador, pero cambiando de temas. Aunque el yacimiento es, por decirlo de alguna manera, Y, la actividad estrella. y la última pregunta, ¿eh? Especialmente en la actividad del yacimiento. ¿No te encuentras que quizá hay alumnos que parece ser, por lo que hayas visto, no tienen interés o habilidad en la asignatura, que a través de estas experiencias eh, tienen más interés porque ven que pueden hacer una cosa que a lo mejor a priori no se veían tan capacitados de hacer?
Pues yo siempre cuento la anécdota de que teníamos un alumno, pues el alumno que muestra poco interés, pero haciendo tablillas mesopotámicas nos sorprendió con un dado. Y de repente, pues allí todo el mundo entregó su tablilla mesopotámica, les habíamos dado también los números y tal, y me dijo, mira, profe, yo estaba haciendo dados, que me parece que es más interesante para luego jugar y tal. Y claro, dices, bueno, esto es que cambias. O sea, generalmente el alumno que en clase tiene más dificultades, cuando le cambias la dinámica, y es una dinámica más pues como decíamos, de trabajar con los objetos, de trabajar con las manos, de estar trabajando cooperativamente, pero de otra manera diferente, cambia porque se encuentra mucho más cómodo. Entonces, lo que me suele ocurrir habitualmente es que cuando cambias al yacimiento, te llevas muchas sorpresas con algunos alumnos. Por la disposición que tienen, porque les gusta mucho más, porque además no tardan mucho en decirte, así sí, profe, sí, sí. Pues que no sé, así sí, profe. Terminamos el café. Un placer, Félix, y seguro que te volveremos a ver por aquí. Muy bien, muchas gracias. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.